Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy hablamos con Susana Chillida, autora del libro Una vida para el arte, Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, mis padres. En esta conversación con Susana hablamos del proceso creativo, del trabajo sostenido en el tiempo, de la educación y de la importancia de las preguntas en el arte. También abordamos la figura de Eduardo Chillida y Pilar Belzunce y una manera profundamente humanista de entender la creación y la vida. Bienvenidos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alexis. ¿Cómo va todo? Bien, entrando en nuevas etapas, ¿Qué etapas? en nuevas etapas de ver por dónde tiro, porque como igual sabrás por el libro, escribir, me puedo y me considero escritora, pero como no es mi única dedicación, pues y siempre lo que he hecho ha salido bien del corazón o de las entrañas o así. Pues ahora mismo todavía no sé muy bien cuál es mi próximo proyecto, pero bueno, que he necesitado descansar de el esfuerzo de este libro de hoy, y luego su traducción al inglés y la promoción y todo eso, la verdad, requería, y me lo he dado el tiempo de dejarme estar, y más presente también para mi familia, para mis hijos, para mi marido, para la vida con las perras, con los gatos y con todo. Y bueno, pues estoy, pero con tranquilidad, viendo por dónde continúo. Tengo una novela que es la que yo he pensado que es la que va a ser, pero empecé y no estaba todavía, empecé a quererla terminar. Y no he encontrado todavía el momento porque tengo muchas cosas que he desatendido durante unos años y también requieren de mí. Así que esas son las nuevas etapas y yo espero entrar con mucha ilusión en nuevos proyectos. Pero también podrían ser fotográficos, que también me vuelan por la cabeza, así estando tranquila, cosas que tienen que ver más con la imagen. Y bueno, pues un poco incógnita para mí, pero como bueno, siempre ha sido así mi vida, pues lo llevo bien, la verdad. Y en estas nuevas etapas, ¿qué es lo que te hace disfrutar? ¿Qué es lo que te emociona? Cuando entro en una me emociona todo y no me importan nada los obstáculos, las dificultades. Cuando ya entro en ilusión conmigo misma, con un proyecto, todo me ilusiona, me gusta el proceso, el propio proceso. No estoy pensando en terminar cuando entro un libro, o entro en una película, un documental. No estoy pensando en terminar, estoy pensando en el puro presente, cada momento, y vas avanzando y hay un montón de cierres que crees que ya se ha acabado, sí, has acabado una fase de ese proyecto y luego empieza otra fase del mismo proyecto y luego otra, pero son como etapas, ¿no? Etapas, subetapas que vas cumpliendo y que, bueno, cada una es muy motivador que haya fases en los proyectos, porque lo demás serían muy largos y igual penosos. Pero siempre que tengas algo que celebrar, pues si es un documental, cuando acabas de rodar, es una celebración, pero claro, eso es has terminado de rodar una parte, luego luego viene otra y que acaba, también la puedes celebrar y luego finalmente tienes ya todo el material, pero es otra fase, luego hay que montar y cuando montas también te crees que has terminado, pues no, tampoco, y así, y así, y así, y con los libros pasa igual. Con este, cuando llegué al final de todo, y ya teniendo a Galaxia, Gutenberg conmigo y todo, que me dejaron fueron, la verdad, respetuosísimos conmigo y con el material que les había mandado. Les dije que me hubiera gustado, todavía continuar, hacer más cosas.
escribir más y Joan Tarrida le pareció bien que mientras pudiéramos controlar que estuviera para tal fecha todo, y así lo hablamos con la que hacía la corrección ortotipográfica y no sé qué, pues me permitió terminar y eso dio entrada, por ejemplo, a testimonios de mis hermanos que no estaban previstos en la primera, cuando Galaxia aprobó el libro. Yo había contado historias de mis padres que incumbían a mis hermanos, pero no con sus palabras, con sus matices y tal. Eso fue algo último y bueno, ilusionante, porque al fin y al cabo hubo un momento ya acabado y ya con Galaxia que esto del título Una vida para el arte, Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, mis padres, siendo 8 hijos los que tienen mis padres, nuestros padres, pues necesité en un momento dado, me gustó, acabado ya, em, que lo leyera algún hermano. Y se lo dejé primero a una hermana mía, que lo leyó con mucha prontitud y muy maja, la que me sigue a mí, la de por debajo, digamos, mi hermana íntima, con la que he crecido en todos los aspectos durante. Y le gustó, le pareció que efectivamente sí, la pregunta era, son nuestros padres, ¿verdad? No son solo mis padres. Y sí, sí, evidentemente es tu visión, tu versión, tu Claro. sensibilidad, tu todo, pero sí, sí, son nuestros padres. Me dio una puntillita de, esto me ha sonado un poquito duro de cara a ¿sabes? A uno de nosotros que seguramente que en lugar de esta palabra si pones esta otra, ¿sabes? Una cosita así. Y después pensé, bueno, y ya que lo ha leído una hermana, pues bien estará que lo lea un hermano. También decidí un hermano que también lo leyó con mucha prontitud. Él además es un hombre culto, Pedro, el mayor, que es pintor y escultor. Y estudiamos aquí en Madrid juntos el último año de carrera de él y el primero mío en Madrid. Y bueno, también le pareció que, bueno, que era un libro que sí, que eran nuestros padres y que había mucha verdad ahí y por tanto le parecía muy bien, muy mío y muy bien. Así que eso te cuento. En el libro cuentas que Eduardo era una persona, un artista, que disfrutaba mucho o trataba de disfrutar mucho del proceso, Sí, más allá del resultado. totalmente, ¿Tú has disfrutado con el proceso de este libro? muchísimo. Yo he disfrutado muchísimo y bueno, fueron 3 fases. Yo a la conclusión que he llegado en todos mis proyectos siempre he necesitado esa primera motivación que ahora busco para qué proyecto voy a acometer próximo, esa motivación que de repente te ilusiona y yo sé que mi ilusión puede con cualquier dificultad que vaya viniendo, la voy a integrar dentro del proceso como algo que voy disfrutando. Y compartiendo con los míos, con mi marido y con mis hijos, sí que comparto todo y si necesito que alguien lea algo, aquí tengo varios en quienes confío mucho, que tienen criterio y esos sí me acompañan durante todo el proceso y lo disfrutamos juntos. ¿Te Eh, gusta compartir sí, con con las estos personas sí, más cercanas? con estos Sí. sí. Bueno, cuando tengo ya algo, Hay no personas sé, muy recelosas, ¿no? Durante el no. proceso de compartir. Yo, hasta que yo no he empezado, o sea, a mí me gusta cuando entro en la motivación me manda, que yo la siento en el cuerpo, porque la siento en el cuerpo, primero es un secreto mío. Hasta que ya no me pongo a hacerlo, ya he dado mis primeros pasos, no se lo cuento ni a mi marido ni a tal. Todos saben que estoy en algo. Como mucho, les digo que tengo un secreto. Pero no se lo digo porque en ese momento, antes de que ya haya empezado a fraguar algo, es muy peligroso, contarlo, porque cualquier pequeña cosa te puede echar para atrás, te puede hacer tambalear tu idea, y yo, cuando la he sentido, no quiero que nadie me haga tambalear nada, que bastante tengo con lo que tengo, que es mantenerme donde estar y tener el pulso propio durante un tiempo. Ya una vez que ya tengo un poco de cuerpo del trabajo ahí fuera, entonces sí que busco, oye, un poco de qué te parece, cuando ya estoy metida, pero también en proyectos educativos que he hecho,
Lo mismo, alguna vez me he sorprendido a mí misma, pero Susana, ¿te vas a meter en esto? Esto no se te había ocurrido en la vida, o sea, como que algo que surge, un trabajo que hice en una cárcel, en la cárcel de Sí. Navalcarnero, lo tengo por Después ahí. quiero comentar esto contigo. Pues esa vez estuve mucho tiempo en el secreto porque yo misma no daba crédito a la ilusión que me hacía, porque fue por casualidad y tal. Entonces, el secreto al final lo compartí solo con una amiga que nada tenía que ver. Y bueno, y me fue sorprendiendo que a medida que a alguien le hablaba del secreto, joe, me chocaba. A todo el mundo le parecía que me pegaba un montón hacer aquello. Yo digo, pero si yo estoy sorprendida de lo que estoy haciendo, ¿cómo? Bueno, pues la gente parece que a veces te conoce más de lo que los, los amigos, claro, los cercanos, que te conocen más de lo que creías. Bueno, o por lo menos esa sensación saqué yo. Pero bueno, volviendo a lo de la motivación, una motivación es la primera, que empieza con un secreto hasta que yo estoy bien firme. Pero me ha pasado en muchos proyectos de los míos que han llevado igual 15 y 20 años. O sea que la primera motivación me ha llevado hasta Mm. un punto. Y cuando yo siento que esa motivación ha decaído y ya no es, claro, la de empezar, bueno, pues hay un segundo punto en mí que puede seguirse de una pausa más o menos larga, puede ser de años, de meses o de semanas o, o de días, pero al final de años, para que encuentren la motivación de seguir, seguir hacia un final. Y en la segunda fase esta de motivación, eh, yo pretendo llegar hasta el final, pero le pasa como a la primera, que igual se me acaba esa motivación de seguir. Hay un momento, en este caso fue, la primera motivación del libro Una vida para el arte fue completar el trabajo audiovisual que había hecho sobre mi padre, 2 Mm. películas. Chillida, el arte y los sueños, que fue la primera sobre una obra en particular, un homenaje a Hokusai en Japón, que iba a ser una obra pública, y la seguí de principio a fin. Pues, y luego hice otra película porque metida en harina me había centrado en una obra, pero entrevisté ya a mi padre a saber sobre, ya que era una obra pública, más sobre sus obras públicas. Empecé a entrar y empecé a conocerle de un modo distinto a mi padre. Ya tenía yo 30 años, anda que no había tenido tiempo de conocerle, pero y él a mí. Ese doble nacimiento Es un doble que nacimiento. comentas en el libro. Sí, es absolutamente un doble nacimiento de mirar a mi padre desde otra posición yo y con otra intención y con ganas de entender y de aprender a aprender más sobre él, porque me había parecido un hombre como artista muy interesante, que siempre me lo había parecido, pero entrando en conversaciones serias, en entrevistas, en complicidad, pues, me pareció muy interesante y acabado ese encargo, que el primero había sido un encargo, quise hacer una segunda película ya centrada en él como artista y un poco más biográfica, cogiendo más de su vida. Y bueno, y acabado eso fue cuando publiqué las conversaciones que había con Destino, las conversaciones que había recogido, hechas por mí, por mi marido en 2 ocasiones, y luego con gente de fuera, con el director emérito del Guggenheim, con Cosme de Marañano, que había hecho muchas exposiciones, muchos libros publicados sobre mi padre, con Antonio Beristain, un jesuita criminólogo enamorado del arte, a quien yo también conocía, con mucha gente, y también se publicó aquello y tal y cual. Y, y bueno, pero la idea de publicar todas esas cosas ya estaban publicadas, pero faltaba unir qué relación había entre las películas y el nuevo libro que quería hacer, que al final ha sido este, Una vida para el arte, pero después de casi 20 años ha salido. Sí, sí. Pero la primera parte lo que pretendía era todos los lugares que se ven en las películas, que era su casa del molino que teníamos en Burgos, su estudio, el primer estudio y el segundo, cosas que yo había ido rodando y que tenía y que están en el montaje final de la película, qué valor biográfico tenían. Era un modo de entrar a una biografía, pero desde los lugares que ya habíamos visto en mis películas, solo como fondo
de lo que pasaba. Mi padre trabajando, pero ¿dónde estaban trabajando? ¿Qué era la fábrica de Reynosa en la que vemos cuando hace la escultura de Gijón? ¿O qué era el lugar donde estáis sentado, que era su estudio, segundo estudio, o el sitio donde se me ve a mí con él, pues era su primer estudio, que luego se convirtió en mi casa? Entonces así se fue forjando de un modo, yo creo que al final a mí me salen las cosas de un modo bastante orgánico. No muy, tienen una guía muy clara de lo que yo persigo, pero luego yo misma veo qué tipo de forma está cogiendo, qué tipo de flor está saliendo. Todavía, ¿sabes? No ha terminado de brotar, pero tiene una cierta intención. Parece que va más hacia, yo qué sé, hacia un lirio que hacia una rosa, o parece, no sé. Y entonces, se acabó el DVD, que mi idea era haber juntado las 2 películas mías con esa biografía sobre Mm. los lugares de Chillida, y como se acabó el DVD como formato, ya no, pues entonces se acabó eso y lo dejé. Descansó mucho tiempo ese proyecto, con mucha tranquilidad, yo hice otras cosas, y cuando murió mi madre, esto ya habían pasado años, en el 2015, el mismo día que murió, tuve un deseo enorme de ponerme a escribir y pensé, ya sé por qué no se publicó aquello otro, porque le estaba esperando a ella, tan Mm. importante en la vida de mi padre, en la vida de la obra de mi padre y en mi vida, ¿para qué decirte, no? Claro. Entonces escribí, pero claro, cuando hablaba sobre mi padre, antes los lugares de Chillida siempre fueron lugares compartidos con ella, con Pilar Belzunce, mi madre. Y cuando empecé a hablar de ella y su muerte, hablar de mi madre sin hablar de mi padre, pues también era imposible, porque se conocieron con 14 años y 16, así que imagínate, y no se Toda la separaron vida. nunca, toda la vida. El propio proyecto de mi padre de querer dejar la arquitectura, que hizo casi 3 años aquí en Madrid, por la escultura, y claro, mi madre no sabía ni qué era aquello, pero él mismo se puso una condición cuando a sus padres les dijo: "Quiero dejar la arquitectura para hacer escultura", le quisieron quitar eso de la cabeza y recurrieron a Pilar Belzunce, la novia, y dijeron: "A ver, tú eres una Como la voz de la chica, razón. sí, que tú Aprieta. puedes sacarle de esta idea loca de salir", que a mi madre le encantaba tener un marido arquitecto, de hecho a ella le encantaba la arquitectura, pero le entendió, y la frase exacta es que yo había pensado hacer una película en lugar de un libro. La verdad que en mi cabeza tenía haber hecho una película sobre mi madre, un documental. Y se hubiera llamado Si tú me sigues, puntos suspensivos, que es lo que le dijo Eduardo a Pili. Vale, mis padres te han dicho que me vuelvas a la A vía de la reconducir. arquitectura, ¿no? Tú que eres sensata y inteligente. Y mi madre lo que fue es amorosa, inteligente también y aventurada, aventurera, de decir: "Vale, te sigo. No sé lo que es seguirte, pero lo que sí sé es que donde tú entres, donde tú quieras entrar, vas a dar el do de Todo. pecho, vas a darlo todo, y además no te voy a faltar. O sea, lo demás que haya que hacer, yo me ocupo". O sea, así que fueron realmente un grupo, esto antes de casarse. Así que luego mi padre ya se fue 2 años a París él solo, luego volvieron y se casaron y jamás se han separado, y a ningún viaje ha ido jamás, de los muchísimos que ha hecho mi padre a lo largo de la vida, sin su Pili, su Un par o Pilar, tres, ¿no? O sea, hay ¿eh? como 2 o 3 Sí, que un accidente sí. mortal de su hijo, que estuvo pequeño, que estuvo un mes en coma, de mi hermano el pequeño, que es pintor también, Eduardo Chillida Belzunce. Ahí sí que mi madre dijo: "No, no, esta vez te vas con que te acompañe Ignacio, uno de mis hermanos", y le acompañó una vez ahí y otra vez, no me acuerdo por qué razón, pero vamos, 2 puedo decir que Ujú. Inseparables. inseparables, a pesar del sacrificio que para mi madre suponía, pues eso, dejar una vida en principio fácil, cómoda, la posible de la arquitectura, luego la posible de estarte en tu casita con tus hijos, que fueron teniendo hasta 8. Pues no, nos dejaba a nosotros lo mejor que podía, unas veces mejor que otros, pero él necesitaba la seguridad que daba tener a Pili,
a su lado en todo momento, menos el estudio. El estudio era su casa Sí. solo de él, de mi padre. Y eso es lo que hizo mi madre, permitir que ese espacio de creación que él tenía, el estudio de abajo, que digo, lo dijo Gabriel Celaya, que tenía, porque configuraba, la verdad, sus estudios siempre con la primera era una casita pequeña, su primer estudio en San Sebastián, en nuestra casa de Villapaz, y era en la parte de abajo la fragua, las herramientas, el fuego, la oscuridad, y por una escalera exterior un espacio diáfano con luz cenital, una chimenea y ahí la gran mesa baja blanca en la que él dibujaba, proyectaba, pensaba, escuchaba música, su lugar de paz. Y a, la, a ese sitio, pues igual a última hora, a la una, pasaba Pili y le recogía y se iban a dar un paseo juntos o lo que Mm. fuera, pero vamos. Entonces, que fueron una pareja. Entonces, escribiendo sobre mi madre, cuando ella murió, pues me acerco a la vida de mi padre desde otro punto de vista, también al de ella, claro. De hecho, añado la biografía que yo he conocido a través de ellos en el libro, de los dos, no siempre la de mi madre más difícil y más peculiar que la de mi padre, porque ella nació en Filipinas, porque sus padres iban y venían también de Estella, eran navarros, a Filipinas y un hijo les nacía en Filipinas, el siguiente porque eran, no sé si eran 2 años, pasaban en Filipinas y luego 3 en Estella. Entonces mi madre conoció esa vida, siempre supo que el mundo era muy grande, porque recorrerlo para volver de Filipinas a España pues llevaba meses de barco Sí. y perdió a un hermano en un barco y ella llevaba mucha vida vivida, tenía idiomas, era una mujer que estaba preparada, no era una mujer convencional, una mujer española, ni una mujer vasca, ni una mujer navarra convencional, porque había vivido una vida muy distinta a las demás mujeres y hombres también, ¿sabes? Así que, bueno, pues con eso contaban los dos y fueron una pareja muy, muy enamorada y muy compacta a la hora de repartir sus tareas, de modo que esa familia creciente que llegó hasta 8 hijos, pues pudiera ser real y pudiéramos tuvieron, pues eso, mucho valor, mucha inteligencia y mucho amor, creo. Tú, Y tú, de todo eso hablo en el libro, Sí, de todo, evidentemente. claro, sí, sí, todo lo que estás comentando aquí hablas en el libro directa o indirectamente. Sí. Eh, ¿Tu padre, Susana, aparece en el libro o uno puede entender que fue un trabajador incansable, ¿no? O sea, más allá de que lo que explicabas ahora, que también creo que, y es una opinión propia, fue una persona muy afortunada porque tuvo un entorno, e incluso por tu madre también, Ujú. para centrarse 100% en el trabajo. Y también más allá del talento que pudiera tener tu padre, le puso mucho tiempo, mucho corazón, mucho espíritu. Muchísimo, muchísimo. Como dices, desde luego fue afortunado, venía de una familia que tenía medios, porque su abuela, su abuela fue una mujer muy importante en su vida, Juana Eguren, que era una mujer de caserío, de Villarreal de Urrechua, bueno, Urrechu se llama ahora, eh, en Guipúzcoa, que en un momento dado bajó del caserío, dejando a su familia con las que vivían, con su padre y su madre, pues por una cuestión con uno de sus hijos, porque compartían el caserío, dejó el caserío, bajó y fue haciendo su vida hasta montar un hotel en San Sebastián, el Hotel Biarritz, y después el Hotel Niza. Mm. O sea, que una mujer con muchos, seguida por su marido, en este caso era una mujer seguida por un hombre, que era Juan Tegui, su marido, y entonces tenían medios. Y además esta mujer, pues eso, entendió, aun siendo una mujer de otra época, pero muy otra, su De otra, abuela, no sí, su madre, su abuela. Confió en él y quería poner una escultura de mi padre en un hotel que era como totalmente afrancesado, como un hotel
de puertas revolvederas de estas, no se dicen, o Giratoria, sí, sí. pero giratorias de las buenas, no giratorias de para dónde me mandan en política. No, no, no. Era un hotel como con mucha clase y así y tal. El Pues ahí Biarritz. quería el Biarritz. Ese cayó después. Pero el otro, el Hotel Niza, sigue en pie y gracias a mi madre lo heredó al final mi padre, primero con un hermano, primero con los primos se salieron con su hermano, luego el hermano también salió y lo seguimos manteniendo nosotros, la familia. Mi madre lo consiguió. O sea, existe todavía. Ah, Existe, pero... el Hotel Niza todavía existe. Pero bueno, que mi bisabuela quería una escultura de mi padre en ese hotel, que es que, claro, a mi padre que le importaba mucho su obra, el proceso de su obra y la localización en la que se ponían sus obras, veía que no pegaba ni con cola estar en ese hotel. Entonces se lo hizo entender a ella, a la bisabuela, pero bueno, la bisabuela le mantuvo, lo que se dice mantenerle, nos mandaba la comida, les mandaba la comida a Hernani, que es donde encontraron una casa entre ellos, mi padre y mi madre, y hay cartas que así lo muestran, le dicen, y no todas las he incluido en el libro porque tenía pensado hacer una película de mi madre, que igual algún día lo hago, las cartas donde él le dice: Pili, te pido que en todo momento nunca dudes de la decisión que hemos tomado de salirnos de la vía que la vida nos había preparado a través de nuestros padres, que era una vida cómoda, una vida tranquila en San Sebastián, Sí, estable, desde seguramente, el inicio. que no tuviera miedo nunca ni dudara de la decisión que habían tomado los dos de seguir un sueño que ni ellos mismos sabían lo que eran y por eso, nada, en lugar de regalos de boda y mantelerías y no sé qué, y casa y todo eso, pues dijeron, no, no, a nosotros darnos dinero que hasta que yo empiece a ganar pueden pasar años y efectivamente pasaron años, pero no muchos. Y en ese tiempo, por su talento, eso ya por su talento, eso ya no. Claro que gracias a ese apoyo inicial pudieron vivir un par de años sin entrar Sin dinero. O ingresos. sea que suerte tuvo, talento tuvo, apoyo tuvo, pero de todas formas sin talento, con todo Sí, eso y sí. sin talento no llegas a donde él llegó porque ya antes de casarse la Galería Mae, que al cabo de unos años fue la suya, sí que le invitaron ya a presentar una de sus obras en una exposición que hacían de uno de los grandes, imagínate, una exposición de Braque, con una estupenda de Braque, con unos cuantos artistas emergentes, como se sigue haciendo hoy, con 2 o 3 artistas jóvenes, y él fue uno de los elegidos, eso antes de casarse. Eso ya es talento. Ujú. Y cuando vivieron en París y se volvieron a San Sebastián, porque mi padre tuvo una crisis, tal, mi madre fue muy importante en ese momento, porque él le dijo, sí, le dijo, Pili, vámonos a casa, esto ya ha acabado. Porque Mm. llevaba un año queriendo salir de esas primeras obras que había hecho, buscaba algo nuevo que no encontraba, estaba lleno de sabañones y por más que trabajaba estaba desilusionado. Pues otra mujer podía haber dicho, sí, sí, venga, vámonos a casa, puedes seguir la carrera, ya tenías 2 años Lo de has arquitectura, intentado. lo has intentado, volvemos y tal. Le dijo, pero ¿cómo vas a estar acabado si todavía no has empezado? Le decía, oye, que yo me he preparado aquí para una carrera de largo plazo y para, o sea, olvídate de que cómo que ha acabado. Entonces, con ese apoyo, pues ya siguieron y siguieron. Por eso que al final es una biografía conjunta. Pero Yo puede ser que tu madre fuera muy inteligente y realmente, más allá del amor y la creencia que tenía en tu padre, realmente ella veía también posibilidades de que tu padre total, triunfara, lo ¿sabes? veía, Seguro, lo veía clarísimo porque sabía lo que ese hombre estaba poniendo en su obra. claro. Porque lo que has dicho, trabajador incansable. Incansable. Fuera de los paseos, que le gustaba mucho dar, los hubiera hecho, siempre hubiera buscado tiempo para hacer un poco de ejercicio Por las matutino, mañanas. vamos, pero de coger y estirar los brazos para aquí para allá, igual con una
unas cosas que apretaba así en la mano Ujú. para las manos. Claro, un escultor necesita Fuerza. fuerza en los brazos, pues unas pocas para las manos, unos cuantos ejercicios de respiración, mirando ahí al sol al principio, poco más. Y un buen paseo mínimo de 1 hora todos los días, eso era como el mínimo mínimo. Y después, y a su estudio, con puntualidad, cada día por la mañana y cada día por la tarde. No 80 horas seguidas y me quedo toda la noche, no, no, muy, muy Tenía puntual. una rutina, ¿no? Una rutina completamente, era un hombre de una rutina, pers Sí, que vamos, a veces se confunde, ¿no? Con ese mito del artista romántico, que los hay, que no tiene claro. rutina, que No, no, trabaja por la noche, no, que no, vive en el caos, y en cambio hay figuras, ¿no? sí, Personas que sí, son artistas y que tienen una vida muy aparentemente ordenada, normal, muy ordenada y ordenada, con la comida a las 2:30, la cena a las 9:30, el paseo antes o después, o por épocas era igual antes, a las 8, un buen paseo por San Sebastián, que se iba saludando ahí con todo el mundo, porque como hay mucho el concha arriba, concha abajo, sí, sí, claro, al final te se cruza, encuentras te vas encontrando a a los lo largo de mismos. la vida con los que les gusta esa hora para andar. Pasa como cuando sacas a los perros, que te encuentras con los que sacan a los perros a la misma hora que tú y mantienes un poco de algo. Pues eso. O si no, después de cenar. Algunas veces era después de cenar, también muy bonito. A mí siempre nos podíamos unir cualquiera de los hijos. A mí me encantaba andar con ellos, me sigue encantando andar. Y, y bueno, pues eso, una vida muy normal. Ahora viene la siguiente exposición, que hay que moverse porque es una exposición en Berlín. Pues ahí se iban los dos, bebían, o sea que tenían una vida otra. Ese era su ocio, realmente. Porque Bueno, cuando un estaban en ocio, casa no. eh, Sí, un ocio profesional, hombre, un ocio profesional cansadísimo, claro. porque yo les he acompañado alguna vez y dicen, madre mía, te venían a buscar a ellos, pero si yo, Eduardo y yo, por ejemplo, mi marido, Eduardo Iglesias, que es novelista, venía conmigo y acompañándoles a ellos, pues te venían a buscar al aeropuerto, te dejaban en el hotel, te decían muy graciosamente que teníamos tiempo como de descansar y tal, pero que en 1 hora y media te venían a buscar, te llevaban a ver no sé qué cosa de la ciudad donde iba a exponer, porque estaba exponiendo también otro artista o lo que fuera, y luego ibas a la exposición que tenía entrevista con este y luego con aquel, y después la inauguración, y después mañana te dejamos que descanses y a las 9 te vamos a buscar porque vas a hacer tal y tal y cual y pascual. Y en cuanto le soltaban, acababan sus obligaciones fuera de por ahí, pues se volvían a casa rápidamente y mi padre se metía en el Ahí. estudio rápidamente. Y mi madre a ocuparse de todo lo demás de la vida, porque mi padre no supo mucho, mucho de lo que es la vida común, material, de las cosas, del cómo llega la comida, cómo llega, Sí, sí. cómo los niños se visten, de dónde vienen las cosas, nada, sabía. Realmente ella consiguió mantenerla a él con una pureza, Claro, que por era eso la decía, que un él. afortunado, un Sí, privilegiado. un privilegiado, porque no cualquiera encuentra un pilar como el que encontró mi padre, que era tan fijo y tan seguro como su ambición en el más buen sentido de la palabra, su ambición de dar lo mejor de sí mismo, de tantos aforismos y frases, pequeñas frases que resumían mucho, supongo que, bueno, en el libro hay algunas, Sí. eh, pero no sé cuál me estaba viniendo a la mente, pero es igual. En el libro hay muchas. Escribía muy bien tu padre. Mm, O sea, se le mm, conoce como escultor mundialmente, pero después descubres que era un gran dibujante, que Muchísimo. escribía muy bien. Y Sí, después lo que me ha sorprendido y me ha encantado es que tenía una parte espiritual muy desarrollada. muy De hecho, desarrollada. su obra, una vez conoces y lees en tu libro sobre esa parte Mm, espiritual, mm. entiendes su obra, que también la tiene esa parte espiritual. La tiene. Pero era una persona muy, muy espiritual y muchas de sus lecturas también eran Muchas, espirituales. muchas. Yo creo que era sí, un pensador muy serio, siempre pensando al final en su obra, en cómo su pensamiento llegara a la materia y por tanto la espiritualizaba. Materia y espíritu
efectivamente es lo que fraguaba con sus obras y un poco ese ir contra Newton, que es muy gracioso. En una de mis películas lo dice muy claro, o sea, él siempre contra Newton y la gravedad, que todo tira para abajo y a la Tierra y solo a la Tierra. De la Tierra surgen las cosas, pero él se negaba a que solo fueran para abajo. Él quería que las obras fueran para arriba, contra la gravedad, por la espiritualidad. Por eso que a pesar de usar siempre obra sólida y tan pesada y tan realmente hacia la tierra, pero con esa sensación mínima de ligereza. Ujú. Tenía el don de ligereza, eso lo dice Valente en otro de los libros que he publicado, que es El gato y el pájaro. Es una conversación que yo hice que para mi película, la última que rodé, con gente fuera de él. No quise que estuviera mi padre, pero fueron José Ángel Valente, el poeta, y Gonzalo Suárez, el cineasta y escritor, que no se conocían, para ver qué tenían en común las distintas artes, la materia común, qué compartían entre sí, Gonzalo Suárez con Valente, y los dos, y cada uno de ellos, con Eduardo Chillida. Y entonces es un libro que Gonzalo Suárez, cuando la presentamos, me dijo: esta es tu escultura, Susana", dice, porque es verdad, les junté para hablar de eso y ellos hablan, claro, una maestría, son dos grandes de la cultura española. Entonces lo titulé El gato y el pájaro por cosas que ellos vuelven a esa como metáfora varias veces en el libro, y entonces hablan de lo mismo, pero de un modo, luego de otro, después desde otro. Y la curiosidad entre uno y otro es como acecha un pájaro, o sea, un gato está acechando a un pájaro. Mientras uno habla, le notas en la cara al otro. Cuando lo ves en audiovisual y el libro tiene un QR que te permite ver la conversación que estás Mm. leyendo, en imagen y realmente cómo se acechan, cómo van cambiando cada uno a partir de lo del otro. Entonces el libro se llama El gato y el pájaro, José Ángel Valente y Gonzalo Suárez, con Chillida de fondo, porque están hablando con Chillida de fondo y porque en el montaje que hice yo pongo gravitaciones detrás y obras de mi padre detrás por medio de un chroma key, lo grabé en un estudio y bueno, es un libro que le tengo mucho cariño y que hay que reeditar. Lo hice con La Fábrica y cuando he pedido libros ahora antes del verano me dicen que está agotado y digo: "Madre mía, pues esto hay que solucionarlo", porque la verdad que es un libro que para amantes de la cultura y del arte y de Eduardo Chillida y también de los otros, de Valente y de Suárez, pues es muy rico, la verdad. Estoy muy contenta de ese pequeño libro, que también me meto yo, porque claro, las cosas en las que yo he hecho es que las he hecho de corazón, entonces no puedo quedarme, no sé por qué, pero no sé por qué no, sí, porque han salido de mí, soy parte de ellos, soy parte de mis películas, bueno, parte. En mis películas se me ve ahí una chica rubia que le ves un plano que estoy hablando con mi padre, o me ves por aquí un momento, en un momento digo, durante años he visto a mis padres luchar por un sueño. Zabalaga, un antiguo caserío vasco para su obra y tal, Ujú. luego terminó siendo Chillida Leku. Poco más que eso, pero bueno, que sí, que soy parte de las cosas que he hecho, como soy parte del libro, es mi modo de sentir mis obras. Antes de ese doble nacimiento, Susana, que comentas en el libro, que es cuando empiezas a trabajar obras sobre tu padre, Mm. ¿tú hay algún momento? Porque claro, al final era tu padre y tu madre, pero tu padre, lo comentabas antes, que empieza a triunfar en vida desde ya muy joven. ¿Hay algún momento en el que te das cuenta de que tu padre, aparte de ser tu padre, es una persona reconocida? Pues mira, yo, eh, sí, la verdad bastante pronto. Pronto. Los primeros atisbos de que mi padre era alguien importante es cuando venían fotógrafos a casa, además buenos fotógrafos, como es
Catalá Roca, Ujú. que venía con su hijo de ayudante y como estaba igual un día o 2 y se quedaban en casa, yo creo que sí, se quedaban en casa a dormir o, bueno, no sé, igual en el hotel alguna vez, no lo sé. Pero venían y estaban haciendo fotos y asistíamos en las comidas a las conversaciones entre ellos y tal, pues te dabas cuenta del interés que tenía. O venían los hermanos Weintraub de Nueva York, que hacían un periplo por Europa todos los años, fotografiando a los mejores artistas europeos, hacían todo un recorrido por Europa y en un momento dado el director del Guggenheim, aquel momento de Nueva York, les dijo, pues atención a Eduardo Chillida y lo incluyeron siendo nosotros muy jóvenes. Así que eso también te hace ver que, bueno, que tu padre parece que es alguien para el mundo. Y luego, a la primera exposición que asistí, pues ya no sería una niña pequeña. Los fotógrafos ya me habían abierto a mí una vía de que aquel hombre, mi padre, tenía interés para otros, para Sí, sí. personas fuera de casa, ¿no? Eh, Sus obras siempre habían estado ahí, nacieron antes que yo, muchísimas, muchísimas. Y luego el segundo paso fue la primera vez que fui a una exposición de mi padre y ves cómo la gente mira su obra y yo he visto gente, o sea, que es que se lo notas en, en su, en su actitud cuando miran una obra. He visto a gente como llorar, emocionarse delante de un grabado o de un dibujo, de una escultura, que que te da curiosidad por la obra, mirarla tú también de un modo así, como ves que que la están mirando otros, ¿no? O sea que sí, yo de la importancia de mi padre me di cuenta pronto. Lo que me di cuenta es que importaba su obra. Ahí lo que descubrí es que no era tanto el hombre Sí. solo, sino su obra. Entonces, bueno, pues cuando yo empecé a trabajar en lo mío, en grabar las esculturas, por eso incluía al hombre y me dio mucha curiosidad saber más sobre el hombre y decir más sobre el hombre para el público al que le interesara, porque esa parte pues no la conocen nadie. Me Mm, sentía y soy testigo mm. testigo directo de lo que esta persona era, y entonces me fue interesando cada vez más esa versión y fui entrando y entrando en mis películas. En la primera está ya la persona mucho, en la segunda película más, y en los libros también de una manera más profunda, hasta incluir también a mi madre y ya cerrar un poco, digamos, un ciclo largo en mi vida que dedicaba a ello y que me encanta haberlo hecho porque, bueno, pues se acercaba a una figura que merece la pena como pensador. Además, él y ella se relacionaron por esta vida intensa de relaciones internacionales, se relacionaron con toda la cultura europea, desde luego, también en Estados Unidos, pero europea sobre todo, pues con los grandes filósofos del momento, con los grandes escritores, con Ujú. Bachelard, con Heidegger, Heidegger. Ujú. no sé, con Cioran, con muchas personas, personalidades del mundo del pensamiento, no solo del arte, más del pensamiento, te diré, y con poetas y con entonces, pues bueno, la verdad que de eso, pues se aprende no sé, yo y nosotros en mi casa, pues había ese caldo de cultivo. Quieras que no, aunque no le Mm. pusieras atención, tienes ahí no sé, notar cosas y ir afinando un poco la sensibilidad, que es lo que yo intento con toda la obra que he hecho de mi padre, acercar un poco más el arte a las A personas, las que creo personas. que tenemos todos mucho que sacar de las artes, no hablo solo de las artes plásticas, la pintura y la escultura y así, no, de la música, muy importante para mi padre, de todo, de la danza, de todas las artes, son grandemente potentes a la hora de sacarte de lo pequeños que somos los hombres, que es lo que un poco mi padre también ha tratado de transmitir, que el hombre es una pieza importante y pequeña dentro de lo que es el universo. Ujú. Estamos llenos de maravillas y unas somos nosotros.
a ver qué hacemos con esto. Sí, no, y te lo comentaba antes, que el hecho de leer el libro, de acercarse precisamente a las personas, te ayuda después a entender mucho mejor la obra creada por esas personas. Antes te preguntaba, Susana, por ese momento de conciencia, ¿no? En el que te das cuenta que tu padre es una persona, es un artista, y en este caso también reconocido, porque a mí me ha parecido vislumbrar en tu libro que tú durante un tiempo no es que tuvieras rechazo del arte, pero tampoco tenías un interés genuino hasta ya una edad un poco más adulta. Yo no sé si el hecho de convivir tanto con arte, ¿no? Y que fuera algo tan rutinario en tu casa hizo que tú y tus hermanos, no sé, tal vez crearais un rechazo, ¿no? Hasta ya una edad más madura en el que recogisteis toda esa sensibilidad que Sí. inevitablemente tuvisteis porque convivisteis con ello y que me parece un privilegio también enorme. Mm. ¿Cómo ha sido tu relación con el arte y la cultura? Pues hombre, yo hablo por mí en exclusiva y en realidad en el libro, como he dicho antes, primero de todo es un libro mío, no hablo por nadie más que por mí, aunque comparto con mis hermanos, pero yo no sé tampoco ellos cómo lo han vivido. Yo sí tuve un rechazo muy claro porque yo empecé eligiendo psicología, me gradué como psicóloga aquí. Mi idea era la prevención, entrar a que no tuvieras que ir al psicólogo, que nadie tuviera que ir al psicólogo, era más bien. Entonces de ahí derivé hacia la educación, no sé qué. Entonces yo estaba en otro mundo, me gustaba el mundo de lo social, he hecho trabajo social desde niña. em, y me gustaba eso. Y entonces yo sí sentí rechazo hacia esa gente porque dentro del arte también hay mucha tontería. Sí, Hay mucho artista que yo no los llamaría en todos los mundos, pero en también en el todos los arte. mundos, pero también en el arte hay gente que no le pone toda la carne en el asador, hay gente que va buscando cosas que no son lo que está haciendo, sino lo que eso, El en qué se reconocimiento y... convierta eso. Yo, por eso cuando has dicho antes lo de los procesos, para mi padre era tan importante o más, lo más importante era su estar traspasando de su persona a la materia de lo que estaba haciendo toda su intención, toda su voluntad que tenía que ver con el pensamiento, que tenía que ver con el corazón, que tenía que ver con cosas muy serias que le ocurrían a él y que podía estar pensando en eso porque mi madre ya pensaba en lo demás, y cómo íbamos a comer y cómo todo eso. Entonces, están muy cargadas las obras. Y yo sabía que mi padre era un artista de verdad. Eso jamás lo he dudado. Yo he visto su puntualidad en el trabajo, su amor por el trabajo, cómo lo compartía, cómo lo traía a casa una nueva obra, cómo la trataba, cómo la tocaba, cómo la acariciaba, cómo se mira. Todo eso lo había aprendido. Yo sabía que el arte era verdad. Pero cuando ves el arte en una exposición y ves otras exposiciones y ves a otros artistas a veces de los que no son, yo creo que no son de una misma, que no persiguen lo mismo, que no están tan en serio implicados con su propia obra, eso me daba un poco de rechazo. Y me pasó con mis amigas de la universidad, amigos, en la primera exposición de mi padre que fuimos, estando todavía en la carrera, y me dio mucha pena porque, primero, tenían unas preguntas que a mí no me parecieron como una buena pregunta, que mi padre era el escultor también de las preguntas, él se hacía preguntas, no respuestas, preguntas, que es como se avanza. Pero que me preguntaban: "¿Y esto qué quiere decir?". O sea, a ver, ¿qué quiere decir? No sé cómo decirte, no es una pregunta muy adecuada para ¿cómo que qué quiere decir? Pues no tenía respuesta, porque no era una buena pregunta. Pero sí que vi que en lugar de sentirse como que primero tampoco sabían mirar con tiempo para ver si algo te pasa a ti por dentro. Claro, yo no estaba tampoco en donde estoy ahora y donde estuve después, pero le cogí como un rechazo en general al arte, primero, porque era para mí en lo principal, aunque mi padre fuera muy artista, que ahí lo tenemos, le estamos viendo una foto, Ujú. muy artista y muy todo eso, muy verdadero, pero el arte nos quitaba, padre y madre, mucho de nuestra vida, de nuestra casa y hemos pasado.
ratos de sensación, pequeños abandonos, o sea, porque ha habido Sí. periodistas que en la promoción lo han tomado como si hubiéramos vivido abandonados. No, eso no es verdad. Mi padre era un hombre cariñoso que nos hacía sentir su amor por nosotros por encima de todo, porque te digo, su vida en San Sebastián era para nosotros, bueno, para su trabajo y para nosotros, para nada más. Y lo mismo mi madre, pero no, él era un rival, digamos, que el Sí, arte sí, de mi no, padre claro. era un rival para la persona del padre en casa y de la madre en casa, eso por un lado. Luego, había artistas que no me parecía que eran artistas, había público que no era el público este que te digo, espectadores que se emocionan, que buscan preguntas y respuestas en lo que ven, en una obra, en un esto, en todo. Hay espectadores que no buscan nada más que sentirse de la élite del arte, que son los únicos que pueden mirar, los únicos que es como si los artistas Sí, sí. trabajaran para ellos Sí, sí, y toda no esa para el pedantería, vulgo. ¿no?, O que sea, existe en esa el mundo. pedantería, pues esa es la que me hizo a mí decir, bueno, mira, yo paso de todo y todo menos artista. Y entonces cuando empecé a trabajar, que trabajé de psicóloga en un preescolar con padres y profesores para los niños, para evitar que, bueno, y caí en un lugar muy peculiar que me hizo ver, madre mía, que donde hay que darle muchos a la educación y hice un doctorado en educación, pero como me echaron de ese preescolar y yo había empezado a hacer fotografía, que eso es mi primer amor hacia las artes propio, de obra propia, fue la fotografía. Pues me pareció que era el destino y me dediqué a la fotografía. Por un año entero me dediqué en cuerpo y alma y aprendí a hacer laboratorio, disfruté muchísimo el proceso. Son esas cosas que te digo que me han surgido de las tripas. De repente, vale, el azar intervino. Yo era demasiado buena para los niños y no era lo que querían en ese preescolar, lo que querían era que aprobaran un examen prohibido, por cierto, de los jesuitas, por cierto, para entrar en jesuitas sabiendo leer, escribir y sumar, no sé si restar también de 5 cifras, antes de entrar al colegio. O sea, entonces yo mi voluntad como psicóloga era que eso era una locura y que había que tener en cuenta otras cosas con los niños a esa edad, que no están ni tan siquiera preparados para la lectoescritura, hacerles que sepan todo antes. Y claro, los que no podían por su inteligencia o porque su grado de desarrollo normal no había llegado ahí, eran como rechazados, se sentían fatal, los padres habían puesto mucha presión en los niños. Yo vi algo ahí muy feo, muy, muy feo, y por eso me lancé a la educación. Pero como ya había empezado lo de la fotografía, un año, eh, de repente me di cuenta que la fotografía solo no me llenaba. O sea, que todo lo que eran mis aspiraciones iniciales, más sociales, más de educación, más de... Y entonces hice el doctorado y luego he tratado siempre de hacer converger Ujú. esas dos vías, una más intelectual, otra más social, el arte. O sea, tenía ahí 3 mundos que me han creado un poco de lío toda la vida. Por eso, bueno, pues no voy a decir pendoneado por esos mundos, pero me he entregado al mundo creativo de obra propia, pero me he entregado a obra social y me he entregado al mundo un poco más intelectual y bueno, y ya está. Y ya me he hecho la idea que para mí está todo unido. A mí todo me parece que es educativo en el sentido más precioso de la palabra, de influir en el desarrollo humano. Y creo que las artes son un medio, el más exquisito, de hacernos mover cosas por dentro que son humanas y que trascienden también lo que es ser humano, porque los humanos tenemos unas capacidades que igual pues otros animales no tienen o no sabemos verlas, ¿eh? Porque de los animales se podría hablar mucho, desde luego, también. Pues coincido con muchas cosas que dices y tu manera de pensar, Susana. Ahora que una de las cosas que tenía aquí apuntadas, que la verdad es que no estoy marcando muchas, es el tema de la educación, porque a mí es un tema también que siempre me ha interesado mucho. Y cuando comentas en el libro el programa que hacías en las cárceles,
me ha interesado porque yo también estuve 2 años haciendo formación en centros penitenciarios Ujú. y quería preguntarte cuál fue tu aproximación en esos programas. El cómo surgió, por Sí, ¿y qué es ejemplo. lo que hacías, no? ¿Qué enseñabas a través del arte? Me interesa muchísimo. Yo sobre todo intentaba, ahí si quieres luego te dejo ojear Vale, un libro de fotos, porque mi primera idea, bueno, fue nada, puro azar. De repente en el funeral del padre de una amiga mía, que hacía mucho que no nos veíamos tan siquiera con esa amiga, pero también su hermano era amigo de mis hermanos de pequeños, era una amistad como desde pequeños. Y en el funeral, el hombre que estaba hablando, el cura que estaba dando la misa, tuvo unos cuantos detalles, aparte que en la homilía como se llame, o el sermón, cómo habló del padre de mi amiga, que era un hombre muy peculiar, cómo habló de él y yo le había conocido, me gustó mucho. Y cuando llegó a la hora de la comunión dijo, mira, hasta aquí venimos todos muy bien y como estamos unidos todos en torno a este acto sobre este hombre que ha muerto, ahora, por favor, a la hora de la comunión, que nadie se sienta que soy distinto de este, porque este va a comulgar y el otro no va a comulgar. Sigamos todos unidos, que no pasa nada, que somos libres y cada uno hace lo que tenga que hacer. No sé. Pero lo dijo con unas palabras muy que a mí me llegaron y dije, este hombre es especial. Y cuando acabó, antes de darle un beso a mi amiga y a su hermano y todo eso, me fui a la parte de atrás a decir, quiero hablar con este hombre. Me produjo un algo peculiar. Era el padre Garralda, Jaime Garralda, que pregunté y me dijeron, no, no, ya se ha ido. Él no es el párroco ni nada de esta iglesia, ha venido a hacer este funeral. Y entonces luego pregunté a mi amiga y a otra gente, ¿y quién es este que ha hablado? Es que me había afectado, porque claro, las personas que tienen algo serio por ahí detrás, se les puede notar. Como el arte bueno se puede notar, pues las personas válidas, buenas, que de verdad se entregan, y entonces me dijeron, "Buh, este hombre lleva 25 años dedicado a temas sociales que empezaron en el Pozo del Tío Raimundo, no sé si fue, vivió con no sé qué, lleva 25 años luchando y trabajando por esta gente". Entonces, bueno, me dediqué a escribir una carta a este hombre antes de presentarme, presentándole lo que yo podría, bueno, me hice con algún libro de los suyos y imaginé qué podía ofrecer yo para colaborar con él. Y primero le mandé la carta, le pareció interesante que nos viéramos y ese mismo día que fui a hablar con él, era un hombre de acción, mm, y le dije, ¿puedo hacer una cosa audiovisual sobre tus programas? Un poco meterme, conocer, hacer algo que haga más visible tu labor. Porque es con no eran solo presos, eran presos, presas, los niños de los presos y la salida de ellos cuando salen libres, todo lo que es ayudarles a sí, que es un poder la momento. reinserción, y todo eso. Y entonces le ofrecí lo audiovisual o le digo y llevé un grabadito de mi padre y le dije: "O podría hacer también algo como compartiendo el trabajo de mi padre, a través del trabajo de mi padre, pues buscar un poco sensibilización hacia el arte, percepción, sensibilización hacia el arte de mi padre y hacia otras artes, la poesía, yo qué sé, San Juan de la Cruz, la lectura". Y me dice: "Jo, picas alto", cuando dije el padre, o sea, de poesía a San Juan de la Cruz, picas muy alto. Y digo: "Hombre, es que si les vas a meter dentro del arte, tendrás que ir con un buen artista y un buen poeta y un buen tal, porque si empiezas a quererle entrar en la poesía a alguien con un poema de porquería de cualquiera, pues no, tienes que picar alto efectivamente". Bueno, la cuestión que le encantó. Oye, pero me vio cómo le enseñaba yo el grabado y lo cogía así y le decía: "No, pero míralo así", porque con la luz no se veía lo mismo de una forma que de otra, porque nada,
todas las pequeñas cosas importan. Y Ujú. entonces, como me vio hacer eso, dijo: "Buah, nada de audiovisual". Claro, el de audiovisual solo había visto la carátula de mi película, tampoco había entrado a ver lo que allí había, pero lo que sí que vio que para comunicar y para acercarles al arte, desde luego de mi padre, había visto la prueba de que para eso valía. Cogió el teléfono y directamente le llamó a su dice: "Pues venía yo de una reunión con todos los directores de las cárceles alrededor de Madrid, que son numerosas, y y estaba su mano derecha todavía con todos ellos. Y dice, coge el teléfono, llama y dice: "Oye, María, ¿sigues allí?". "Sí". "Bueno, pues habla con todos ellos y diles que tengo aquí a Susana Chillida, que quiere hacer un programa de de arte para introducir en las artes a los presos y la sensibilidad, la percepción y todo esto". "¿Cómo le vas a llamar?", me dice. Yo: pues no sé, el arte en tus manos", se me ocurrió así en el momento, el arte en sus manos. Y entonces habló, bueno, pues luego me dices algo, seguimos hablando, y cuando me iba, le digo: "Bueno", y no sé cómo era, pero tuvo algo gracioso. Me dice: "Bueno, ya te diremos algo, pero que sí, que parece que el de Navalcarnero quiere que", y entonces le llamé Paseo por las Artes, finalmente. Hice un programa muy bonito, extenso, que incluía la escultura, a través de la escultura y artes, el arte de mi padre, que yo dije: "Pero yo soy Susana, de Chillida nada". O sea, olvídate, yo voy a decir que he hecho, porque es verdad. Esta Susana ha hecho unos documentales sobre Eduardo Chillida, luego conozco muchísimo a Chillida y tengo posibilidad de compartir cosas de él y su pensamiento y su tal y cual. En pintura, a través de mi hermano, que tenía también todo muy fácil, pero yo sin ser, como si yo no fuera más que alguien que había trabajado sobre ello, no que era una hija, ¿no? Y, y luego, y de poesía, y de lectura, y de tal. La fotografía no la incluí. En mi mente no la incluí. Y sin embargo, luego resultó que fue la cosa más vivida y diaria que al final los presos vivieron conmigo, vino a través de las fotografías que de una semana a otra llevaba a la cárcel, y Mm. me centré en un tema muy pequeño pero muy bonito, y que lo captaron, aun siendo hombres rudos y todo eso, jóvenes, era dentro del programa de jóvenes entre 18 y 25 años. Y a través de la fotografía podía llevar un poco de la realidad, pero esa realidad ya tocada un poco por una de las artes, que puede ser y es la fotografía. Y el primer día me la pidió uno de los presos, una de las fotos: "¿Me puedo llevar esto a mi celda?". Entonces no sé cómo, y era una simple margarita que surgía de una pared sin más, una pared así, de repente solo una margarita que salía, y me la pidió. O sea, ya es prueba de sensibilidad de ese Sí, sí, preso no, es que la pedirme gente se sorprendería. que quería, y tanto, y O sea, se tanto. aprende muchísimo de Buf, de las personas que están mucho, en la cárcel. muchísimo, Gente muchísimo. muy Yo inteligente también, ¿eh? sí, 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 sí. Gente que sabe de la vida más que nosotros. Exacto. Y fue también un día el padre Garralda, un día de esos, y como les hablaba, como ha vivido con ellos y por ellos durante mucho tiempo, fue y como les habló, me dice: "¿Cómo les digo que te llamas?". Y digo yo: "Susi, ¿no tienes algún mote?". Y yo: "Pues joder, pues ya lo siento, ¿no? Me hubiera gustado decir que es la flaca o algo, pero pues no sé, no se me ocurrió". O sea, pues nada, Susi como mucho. Y nada, les dio una charla allí, así de tú a tú, porque ha tratado mucho con ellos y sabía hacerlo, aunque era un hombre ya muy mayor, pero tenía una fuerza y desprendía esto que, vamos, con un respeto la miraban todos aquellos que no te puedes imaginar. Y bueno, desarrollamos una preciosísima relación con los presos. Esta amiga, que es una que me había que ha sujetado mi secreto durante meses, siempre me dijo: "Susana, ella trabaja con horarios y todo", dijo: "Pero yo ese día me cojo vacaciones si hace falta, pero el primer día tú no vas sola a la cárcel. Yo voy a ir y yo voy a ir". Entre tanto, apareció otra amiga, y ya el padre Garralda me dijo: "Intenta hacerte con un grupo". Y dijo, y algunas amigas, no sé por qué eso del femenino, igual es que suele haber más, digamos, voluntarias que voluntarios, aunque veo que tú
tú también. Ujú. Efectivamente los hay de todos, pero bueno, la cuestión es que otra amiga que también trabajaba, pero que un día hablando le cuento mi secreto y resulta que me dice que ella había trabajado en otro tiempo en algo de ese tipo, pues de obra social en ese caso era con hijos de, bueno, total, que esa se sumó. Y la primera también, y el primer día fuimos 3 y la verdad fue una experiencia siempre tan preciosa y por supuesto yo me iba con el corazón apretado porque yo me iba, nosotros nos íbamos y ellos se quedaban y cuando llegó el verano nosotras nos íbamos y ellos se quedaban y llevaban allí igual 4 años y les faltaban otros 3 y había nacido un hijo al que casi no conocían para alguno de ellos, o sea que realmente es un mundo muy duro, pero ellos aprendían, nosotros aprendíamos. Lo primero que hacíamos todos los días al llegar, aparte de mandar una lista a tiempo de los elementos y cosas que íbamos a llevar y pasábamos por el arco de seguridad o lo que quieras, Mm. pero fue todo muy, muy, muy bien y no sé, se me ha ido un poco, pasando el arco, se me ha ido la inspiración de lo que te iba a contar. Bueno, y Sí, sí, tuvimos se entiende. una salida programada a la que tristemente alguno no pudo venir porque, bueno, pues de repente uno faltaba porque había tenido una pelea con alguno que Ujú. le había, ¿sabes? Todas esas cosas, ¿no? Pero tengo muchísimos detalles, muchísimas buenas experiencias, muchísimas buenísimas cosas de ellos, con ellos. Y yo creo que, bueno, lo primero que hacíamos, llegábamos con todo lo que habíamos llevado, mientras les iban llamando módulo por módulo a los que se Ujú. habían apuntado. Em, en cuanto entraban, entre todos cambiar la forma del lugar. O sea, mover los pupitres estaban puestos así como para una clase, pues no, nosotros ayudándonos unos a otros, poníamos las mesas de un modo juntos, donde yo ponía lo que habíamos llevado, libros de pintura, libros de escultura, em, organizábamos cada día el espacio según nuestra voluntad con ellos y ya pues se vivía eso como de un modo distinto. Luego aparte pues fueron quedando ahí que si un póster, que si un no sé qué en la pared, no sé, que se fue haciendo algo poco a poco entre todos y desde luego, bueno, para mí fue una época muy rica en muchísimos aspectos. Muchísimo en El gato y el pájaro, ya te digo, menciono eso porque para mí, como artista, que es algo que yo siempre me había negado a que a mí me tildaran nadie de artista, pero es claro que tengo obra artística en fotografía y en esto, y con las flores silvestres desarrollé un trabajo que primero era una muestra de flores salvajes, flores silvestres que se supone, se llaman malas hierbas. Yo flipo que a las florecillas se les llamen malas hierbas, es que no lo puedo entender. Cuanto más pequeñitas, más me emocionan y salen donde sea, son un puro regalo que sale por cualquier parte. Y entonces, a partir de eso se fueron dando muchas cosas, pero hubo un día que sentí miedo, porque tuve una pesadilla por la noche y le llamé al día siguiente al padre Garralda y dije: "Yo con miedo no puedo ir". Yo le Ujú. dije: "Yo no sé", el primer día que aceptaba ya meterme en todo esto, dije: "Yo no sé si puedo, eh, aportar mucho, pero sé que tengo amor como para hacerlo, como para ir y hacerlo". Pero claro, amor sí, pero con miedo no, porque el miedo te paraliza y entonces le llamé, me veo andando por este jardín, andando, andando, y dije: "Le tengo que llamar y decirle que tengo miedo, que de repente tenía una pesadilla", y me dijo: "Susana, lo que pasa es que tú eres una artista por todo esto. Mañana, lo siento, no nos podemos ver porque me voy a Valladolid, que tengo un no sé qué. Nos vemos pasado si quieres, pero solo decirme que eres un artista", yo que había hecho ya muchas fotos de flores silvestres durante varias semanas, de repente salí y pasaron cosas, pues, de las que se habla en el libro, hablan Valente y Suárez, de cómo la intencionalidad, eh, te
te quita la posibilidad de lo artístico, no es intencionalidad, cómo entra el azar, cómo tal, de todo, todas esas cosas que yo había aprendido de Valente y Suárez, todavía el libro no era una realidad, pero la conversación me la conocía desde hacía muchos años y había intentado publicarla antes. Y entonces la tenía en mí, todas esas lecciones, digamos, sobre arte que venían de mi padre, que venían de Valente, de Suárez, de mi experiencia, de repente se condensaron en mí y salí a hacer una foto y de ahí empezó toda una historia con la fotografía. Esto igual era la tercera semana que estábamos y eso es lo que me mantuvo, me sacó del miedo porque me metí, sí, en artista y menos mal que tenía estas dos amigas que estaban conmigo y que el programa que yo había hecho lo seguimos siguiendo porque ellas estaban y yo pude seguir en este, como un poco desde otro lugar que era de presente para mí. El programa hecho ya estaba hecho y ellas lo podían mantener y aportar, claro, por supuesto, sus propias ideas también. Y yo seguía en la mía y tenía mis apartes con cada uno y la fotografía siempre dando vueltas y en la salida programada les dejamos un par de cámaras que se fueron pasando. Bueno, fue muy bonito, muy, muy bonita experiencia. Y bueno, y quién sabe por dónde venga, por dónde vaya a seguir saliendo yo, porque esto surgió Ujú, en cualquier momento, no sé en qué momento fue, pues entre una parte y otra del libro esta, ujú. Una vida para el arte. Ya hemos cumplido el tiempo, Susana. Yo tengo muchísimas cosas que me encantaría hablar contigo. Sí que hay dos o tres que... ¿Tú tienes tiempo? Yo tengo tiempo. Sí, Y vale, como vas a cortar y poner, pues tú mismo. vale. No, que no tienes ningún compromiso, ¿no? Que no Ahora, tengo, no. vale. Una de las cosas que quería hablar es tu amor por la fotografía, también porque en el libro está lleno de fotografías y la fotografía te ayuda a escribir, a recordar, a reflexionar, a pensar. ¿Cuándo, o sea, cómo es tu relación con la fotografía ahora mismo y cómo surgió esa primera chispa? Pues la primera chispa surgió pues porque tenía que venir. A mi madre le habían regalado el M. Mike, el director vamos, el galerista primero de mi padre, hasta el año Sí, 80, sí. le había regalado una maquinita a mi madre pequeña, a mi madre y a mi padre, para que hicieran fotos pues, de lo que iba haciendo o cosas así. Le regalaron una camarita que no era la sola de clic, que tenía fotómetro, muy sencilla, pero ya como de Pero no es la fotógrafo. Polaroid que comentas a No, veces, porque ellos, no. ellos llevaban una Polaroid, ¿no? Cuando viajaban. Sí, mi madre tenía una Polaroid antes de eso, igual eso era antes de la cámara esta, no lo sé. Eso, pues Y puede después ser tu por padre esa tuvo una parte. Leica que Sí, tú explicas que te la que dio. me la fui, sí. No me la había terminado de dar, pero sí que ya era. Yo pasé de esa pequeñita con fotómetro, que le daba un poco de sensación, otra, ¿sabes? Como igual que la moto, yo tenía una moto, pero no era una mobilette que solo le das al acelerador, sino era una moto con Con cambios, marchas, sí. con marchas. Pues la cámara esa también con marchas me dio marcha y empecé a hacer fotos con eso. Y directamente me pasé a la Leica a mi padre en el momento en que él ya no podía, Sí, por ver, la vista, enfocar. no podía enfocar bien, pues empecé a usarla y es que era un aparato que la verdad me encantó y como coincidió con lo de que me echaron del preescolar en el que estaba trabajando, que hubo pancartas, las profesoras hicieron pancartas cuando me echaron, yo no quería ni saber nada más, pero me lo contaron. Pues me dediqué en cuerpo y alma con esa Leica a hacer fotos, aprendí a hacer laboratorio en blanco y negro y surgieron algunas fotos que de verdad, pues esa del peine del viento nevado, con Ujú. mi padre, que la tengo ahí en grande, te la puedo enseñar luego Esta cuando está en el salgamos. libro. Está en el Sí, libro, sí. pero vamos, que a la vista es No, otra no, ya, cosa. hombre, en el libro no. Es otra cosa, no es lo La mismo. calidad. Sí. Y pues así surgió. Pero de todas formas yo no confiaba tanto en la fotografía como arte, como no me vi nunca pensando en mí como una fotógrafa profesional que se dedica a hacer exposiciones. Me podía dedicar a hacer fotos, fotos Sí, era un sentidas, medio de fotos expresión, vividas, ¿no? sí, un modo de expresión. Pero yo te digo que tenía un poco contra los artistas
un poco de demasiada prevención o algo así. No me gustaba Un eso. repelús, Sí. que diría mi Y madre. por eso volví al tema de la educación. Pasó una amiga de psicología por ahí y me dijo, Susi, ya has abandonado todo lo de esto y tal. Jo, y fue irse ella y dije, pues la verdad que me sigue interesando y me sigue importando este mundo de la educación y del desarrollo humano, sobre todo. Y entonces, bueno, pues me fui a hacer un doctorado, pero lo junté con un paso más allá de la fotografía, haciendo on the side, hacía cine. Pasé a Ujú. hacer primero documental en la New School for Social Research y después en la NYU seguí haciendo cursos de cine. Por eso luego en un momento de pausa en mi vida, por una serie de cosas personales, me ofrecieron hacer un documental sobre mi padre. O sea, pasé de la fotografía a la imagen en movimiento, que ya mete más elementos, Ujú. que es lo sonoro, lo visual, em, y entonces complicándose. Y luego, por otro lado, y al final mi tesis doctoral fue doble. Por un lado era la propia película, Chillida, el arte y los sueños, era parte integral de mi dissertation, y luego la parte escrita, que la acabo publicando en España la Universidad del País Vasco, que ahora se ha hecho una reedición muy bonita. Y bueno, pues eso, te digo, la fotografía, pero te digo que en muchas de las cosas que he hecho en mi vida, tanto de educación como con los presos, como con lo otro, aparece la Siempre. fotografía. Sí, pero y Y en tu siempre me casa con tus coge padres por también. sorpresa, siempre me coge a mí por sorpresa. No es que yo haya planeado, pensado, es al contrario, yo me puedo olvidar de ella, pero ella no se olvida de mí. Hay un momento en que necesito una cámara para algo y les he dado juego de muy distintas maneras en un programa en Nueva York de educación en un public school alternativo, pero público de Nueva York, en Harlem. Hice también un programa que era en principio algo como de funcionar de mentora cercana de unas adolescentes sin autoestima, vamos, sin nada de autoestima, de origen puertorriqueño, que están en ese momento de tus padres como y ellas queriéndose sentir americanas, pero con el español por ahí como que, bueno, ahí sobre la lengua y las muchas posibilidades de jugarse el bilingüismo de muchas formas, me pareció interesantísimo. Niñas que solo entendían pero no hablaban, niñas que hablaban bien pero no sabían leer el español, niñas que tal. Bueno, al final lo que hice fue un trabajo fotográfico porque en ese colegio alternativo lo que hacían era que había un día a la semana que chicos y chicas, pues ya en high school, en el instituto, digamos, em, ocupaban su mañana entera en trabajar para era un trabajo escuela, un día a la semana trabajaban pues una en un museo como ayudante, lo que fuera, otra en una biblioteca, otra otro en un no sé qué. Yo lo que tenía era un grupo de niñas, chicas, jovencitas, ¿no? Y hice fotos sobre ellas porque, no sé, porque a mí me ayuda a pensar, o sea, por eso, y porque me parecía que merecían verse en sus trabajos. Y cuando se las enseñé, me impresionó muchísimo el comentario de una de ellas. Se mira trabajando, estaban en una guardería de no sé qué edificio, que los padres dejaban a los niños en la guardería del propio edificio ahí abajo y ella con otra ayudaban con los niños, ¿no? Y mira la foto y dice, oh, I look useful, parezco útil, parezco. Puedes imaginar, Ujú. o sea, parezco útil. Bueno, pues a partir de las fotos quizás empezó a sentirse útil y Mm. sobre todo sus padres la vieron como una persona que podía ser útil porque nadie las veía así. Todos, ¿sabes? Les pido que me devuelvan las fotos y, jo, es que mi padre se la ha llevado, se la quería llevar al trabajo y luego ahora se la ha dejado a mi abuelo y mi abuelo está que se la lleva al bar y se lo enseña a todas las, ¿sabes? Como que a través de la fotografía hubo todo un movimiento muy bonito que estoy segura que yo confío en el poder de todas las pequeñas cosas. Y ese pequeño cambio de parezco útil a que te quepa en la Mm. cabeza que eres útil
o que tu padre lo vea, o que tu abuelo lo vea, o que el entorno lo vea, pues ya es un paso. Luego yo no me he quedado en temas de estos, quizás ese es uno de mis mayores fallos. Quedarme en solo una vía hubiera hecho, mi marido muchas veces dice, claro, el que mucho abarca, poco aprieta, pero es que yo confío mucho en lo poco, en un poco, pero en el punto necesario puede hacer, por ejemplo, ahí cuento cómo se trabaja en la India los grandes granitos que trabaja mi padre, que meten en una grieta que existe un trozo de madera, la madera como materia viva que con la humedad se hincha, hace que una pequeñísima grieta que tenía la que puedes abrir con ese cambio de parezco oye, que soy útil, lo metes y eso hace que se abra la roca entera, eh, como rompes una manzana, ¿sabes? Con la mano, que se ve toda su textura y todo, que no es lo mismo que un cuchillo. Ujú. Pues yo creo que el tipo de que yo me puedo sentir contenta de que quizás consigo, no persigo saber cómo es, porque la investigación, he trabajado como ayudante de investigación con mi profesora en la Universidad de Columbia, que ha muerto este verano, muy mayor, con 96 años. Eh, los programas de investigación que hemos hecho, ella igual los quería llevar más allá, pero son siempre cualitativos. Entonces, andan en no sé, no me he visto. No me he visto continuando, pero confío en que tanto los presos con los que he tratado, como las niñas con las que he tratado, con tal, por pocas que sean, a alguno le ha hecho un bien perecedero, que ha podido crecer. Tengo esa sensación que es como esa cuña que hace que se pueda abrir una y bueno, esto es lo que hay. Que podría hacerlo más abierto, más Mm, necesitaría equipo, necesitaría centrarme en eso y bueno, pues quién sabe, igual todavía tengo tiempo en mi vida de, Seguro. de juntar gente que entre conmigo a esta idea, que de un poco se pueda hacer más, pero ya necesitaría de otras personas que me busquen, quiero decir. Siempre se está a tiempo. Sí. Estamos hablando mucho de educación, Susana, y una de las cosas que tengo aquí apuntadas y que me llamó más la atención es que tu padre no creía en la educación del arte. De hecho, de las pocas veces que dio su brazo a torcer fue en una estancia de unos 6 meses en Harvard. ¿Realmente era así? Sí. Pero él sí que creía porque cuando empieza, no recuerdo el nombre, en la figura del maestro, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? Nombra la palabra maestro porque dice: "El mar es mi maestro, la mar es mi maestro", porque, le decía la mar y eso también me parece gracioso, lo de la mar en lugar del mar y Sí, maestro, no maestra. El la mar es mi maestro. Y sí, y fue mi maestro, el maestro Malax Echeverría, esto, lo donde estaba buscando. aprendió, que vio el hombre este culto. Él no era un buenísimo estudiante, era uno ¿Quién? raspando, mi Ah, padre, tu padre. inicialmente, hasta que conoció a Malax Echeverría, que Sí. le llevaron como a una academia, que el director de la academia, que su nombre de pila no lo recuerdo, pero era Malax Echeverría, era un hombre que respiraba cultura por todas partes, en su persona, en su entorno, en los libros que veía por aquí, por allá. Era un hombre que pues, supo captar a mi padre desde otra, o sea, entender el conocimiento. A mí me pasó con mi profesora en Nueva York, tres Es cuartas que de eso lo es un buen mismo, ¿eh? maestro o maestra, la persona que no solo ama la cultura y el arte, sino que sabe transmitirlo, sabe transmitir esa pasión. Exactamente. Y este hombre se la transmitió. Para él fue un antes y un después. Y para mí, mi encuentro con Hope Jensen Leiter de la Universidad de Columbia, absolutamente en el Teachers College, para mí fue también un antes y un después. Y los dos recurrían a lo mismo, no querían poner notas, no querían que nadie en su clase aprendiera para ser Estoy, la mejor de estoy muy la de clase. acuerdo. Yo cuando leí eso, No quería que nadie hiciera lo que estaba haciendo para ser la mejor de la clase, sino para que disfrutara todo el proceso y le sacara todo el jugo que ella o él fueran capaces de sacar. Y que se pusieran, en el caso de mi padre era que ellos se pusieran
la nota que quisieran. Sí, sí. Y se lo admitió la Universidad de Harvard porque le había dicho: "No, no, no, yo es que no creo en la univer en el me lo han ofrecido en otras universidades europeas y también estadounidenses, y siempre he dicho que no, porque no confío en la educación en el arte". O sea, tú puedes, aprender, tú tienes que querer aprender, pero enseñar Y a puedes tener alguien un guía, ¿no? Que te exacto, ayude. claro, por eso. Y mi padre lo que compartía era su forma de aprender. Y a base del mientras iba, y lo cuento, mientras iba Observación y claro, observación, la percepción para mi padre era lo más importante de cara al arte. Primero, percibir algo que es lo que yo digo cuando te toca algo al corazón o a las tripas, ¿sabes? Cuando algo te está tocando de un modo especial, estás en el modo de poder aprender, que a veces no lo sabes. Igual te quedas en un entender no entendiendo. Toda ciencia trascendiendo, que decía San Juan de la Cruz, que era, bueno, era el de los mejores amigos de mi padre, sí, madre mía. Se sabía el buen cántico amigo. espiritual totalmente, y yo me sé también, pero mucho del cántico espiritual de memoria, porque se lo he oído y lo recitaban tanto él como ella, mi madre, porque mi padre, todo lo que aprendía mi padre, todo lo que era, todo lo que tal, pues siempre su su cómplice, su testigo, eh, los 2 te podían recitar entre los 2 el cántico espiritual, pues de pe a pa, vamos. Eso es muy bonito, la verdad, la poesía muy bonita. Y yo en momentos difíciles de mi vida, cuento ahí algunos abortos que tuve, no deseados, claro, me agarré a la poesía. Ay, ¿quién podrá sanarme? Termina de enviar Termina, ay, ay, ¿quién podrá sanarme? Termina de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Porque decía: "Joder, esto será para algo, pero ¿para qué demonios es esto? ¿Por qué me vuelve a pasar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué?". Pero me agarré a la poesía y realmente, bueno, pues me ayudó a llevar el mal trago. O sea, todo lo que yo he entrado, por poco que fuera, a cualquiera de las artes, ha habido momentos en los que han servido para sujetarme Mm. y aliviar mi pena, aliviar mi desazón, lo que sea. No soy muy lectora de poesía, pero la poesía ha tenido lugar en mi vida importantísimo en determinados momentos, como cuando a mi padre le conté que, que había perdido uno de mis pérdidas estas, y me dijo: no hay palabras para esta pena, pero mira lo que decía su amigo San Juan de la Cruz: "Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre mi amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado". Pues aguántate con eso, dejando tu cuidado entre las azucenas olvidado, y dejarte sanar. Por la vida, por la luz, por la poesía, por todo, por lo que puedas, por lo que el universo está ahí para ayudarnos. Yo creo que cuando uno conecta con cosas, de verdad, con la verdad de tantas y tantas cosas que hay en el universo, algo recibe y algo puede dar también. Cuando recibes y sabes conectar, pues puedes dar también a otros. Das, no sé. Esperanza, yo qué sé. Ujú. Fe, yo qué sé. Ánimo, alegría. A mí la alegría, por ejemplo, me parece algo muy importante también, muchísimo. También he hecho programas que han entrado más como con técnicas teatrales o de danza, mover el cuerpo. mm, También es otra de mis vías que me sirven a mí y puedo y he hecho cosas con ellas que creo que son útiles en ese espíritu de creer que con poco se puede llegar a algo. No a muchísimo, pero a algo importante. ¿Echas de menos a tus padres? Pues hombre,
En su momento sí, porque ahora ya van pasando ya muchos, muchos años. Con este libro también como que de alguna manera yo sentía que cerraba un poco un ciclo. Y sí, sí les echo de menos, me encantaría, pero lo que sí me he dado cuenta es que durante mucho tiempo, digamos que mi crecer, mi desarrollarme, mi verme cada vez más sólida yo misma o más, era como para ellos. O sea, cuando como para agradecer todo lo que me habían dado, para poner en uso todo lo que sentía que había recibido. Y cuando ya se fueron era un poco como esa tristeza, ¿y ahora para quién? ¿Para quién? ¿De dónde saco esa motivación? ¿Para quién? Claro, eran como unos mediadores de, primero era para ellos, para que se sintieran contentos de mí y de mis empeños y para que fueran testigos de mi crecimiento. Entonces, claro, cuando faltan, pues se les echa, sí, mucho de menos. Pero bueno, ya me voy haciendo a la idea que, que como no van a volver y bueno, y quién sabe, lo de luego esto lo dejamos ahí, quién sabe lo que pueda volver, pero ya estoy en otra etapa. Pero no están, pero están, ¿no? Bueno, están absolutamente, a mí los llevo ahí más que mucho dentro. Dentro Ujú. los llevo, sí. El libro que dices que te faltan unas páginas, pues Sí, unas terminan con páginas. esa esperanza que lo que has tenido ahí está y no se va, y Ujú. no se va. Yo lo más que puedo hacer cuando alguien pierde ya a su madre, a su padre, les digo, pues yo lo único que puedo decir que a mí me valía mucho es pensar que lo que me han dado no me lo va a quitar nadie. O sea, que eso queda conmigo, Sí. está conmigo y nadie me lo va a poder quitar y me aliviaba. Y creo que alivia ese sentimiento cuando pierdes a uno de tus padres y sobre todo cuando ya has perdido a los dos. Ujú. Susana, nos hemos alargado. Hacía tiempo que no me alargaba tanto en un podcast, así que creo que es un buen síntoma. Venga, Tengo muchísimas cosas más que comentar contigo, pero lo dejamos para una próxima charla, la razón, para el próximo proyecto. bueno, pues ¿por qué no? ¿Y por qué humanistas? Yo me pregunta, ¿por qué humanistas? ¿Cómo es? Humanistas Sin complejos. sin complejos. Eso está muy bien. Sí. A ver, tampoco quiero hablar de mí en el podcast, pero fue un proyecto que empecé hace 5 años porque empecé a estudiar humanidades. Ujú, Lo pausé hace 3 y lo he retomado este septiembre. Estoy ahora volviendo a estudiar la carrera de humanidades. ujú. Y el nombre fue una sugerencia de una persona que me ayudó a empezar el proyecto, porque yo me sentía un poco perdido. Y también fue una declaración de intenciones, de que el aprendizaje no debería estar exento, ¿no?, de prejuicios y que se abra la curiosidad, ¿no?, las ganas de conocer cosas nuevas y es un poco eso, pues una persona que trata de aprender sin complejos, ¿no? Estoy Iba por totalmente de ahí, acuerdo. iba por ahí. No sé si ahora pondría el mismo nombre, porque en aquel momento pues fue un nombre fruto también de la ilusión que tú comentabas antes cuando empieza un proyecto y también de esa parte de enamoramiento que tenía. Pero yo creo que No, sigue funcionando. no, a mí me ha parecido interesante. Yo en este libro, cuando dice Susana Chillida, que dice escritora y humanista, es que realmente, a ver, no puedo decir cineasta, porque a ver, que he hecho 3 películas, 2 de mi padre y otra documentales. No puedo decir, educadora, porque he hecho, varios Bueno, programas, o pero sí, o sí. sí puedo decir, pero bueno, pero cada vez pero si estoy presentando una cosa de educación y solo digo de educación, pues he hecho muy poco dentro de ese campo. Si digo fotógrafa, pues he hecho poco dentro para decir solo fotógrafa. Entonces, aquí al final digo, vale, digo escritora porque estoy escribiendo un libro Claro. y es evidente que soy escritora, pero para recoger todo lo demás humanista, porque a mí lo que me ha movido a todo eso es el hombre y mis ganas, el Hmm. hombre en su más genérico. Es que Eh, el humanista no es una profesión, ¿no? no, Es una actitud, ¿no?, es frente a una la vida, una actitud, manera de estar. exactamente, de estar y de que tu interés esté centrado en lo humano, en lo que es, en mi caso, el desarrollo humano, esa esperanza de que
el desarrollo va a seguir hasta que nos muramos. El día antes de morir te estás desarrollando también, en el sentido en que uno se desarrolla, la humanidad, que igual es en sentido inverso y recogiendo cosas, quién sabe. Pero sí, que claramente dije, humanista me retrata. Así que tu título también, y te deseo todo lo mejor, Alexis. Igualmente, Susana, muchas gracias por tu amabilidad desde el principio, por invitarme a tu casa y por esta conversación. Espero que se Pues repita en el muchas futuro. gracias a ti y dispuesta estoy. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.